Sobre el rey Farouk de Egipto se solía decir muchas cosas. Que si había 7 pecados capitales, él encontraría un octavo. Era glotón, mujeriego, jugador empedernido y, aunque parezca extraño, para alguien con una riqueza infinita, era cleptómano. Llegó a robarle un reloj a Winston Churchill y hasta la espada ceremonial del Shah de Persia. Pero esta no es su historia, sino la de su segunda esposa, Narrian Sadek, a la que se llegó a conocer como la Cenicienta del Nilo. Esta comienza en los últimos meses de la década del año 1950, cuando el monarca egipcio, recién divorciado de su primera esposa, la reina Fárida, que le había dado 3 hijos, conoció a Narriman, de 17, en una joyería del Cairo. Ella estaba allí con su prometido, un estudiante de Harvard, para elegir su anillo de compromiso. Por aquel entonces, el monarca ya estaba buscando una nueva esposa que idealmente fuera egipcia y, lo más importante, capaz de proporcionarle un hijo que algún día heredara el trono de Egipto. Así que Narriman era guapa, era joven y era 100% egipcia. Así que tras romper su compromiso, fue enviada a la embajada del país africano en Roma para aprender a desempeñar sus futuras funciones reales, haciéndose pasar por la sobrina del embajador. Allí estudió historia, etiqueta y 4 idiomas, con los mejores profesores, además de someterse a un estricto programa de adelgazamiento. En mayo del 51 regresó a Egipto, se convirtió en la reina Narriman tras una lujosa y extravagante boda. La novia lució un vestido bordado con 20.000 diamantes y recibió multitud de regalos en joyas de oro que serían posteriormente fundidos en lingotes secretos y así guardarlos. Y al fin se le dio al rey. El 17 de enero del año 50 dio a luz Narriman a un pequeño Ahmed Fouad, heredero al trono. Pero aquel nacimiento que iba a asegurar el futuro de la monarquía egipcia no cambió su triste destino. Ese mismo, el rey Farouk se había visto obligado a abdicar y a abandonar el país. Sobre el papel, Ahmed Fouad, de 6 meses, era el nuevo monarca, pero su reinado simbólico se vería truncado por la instauración de la República Árabe de Egipto al año siguiente. Así que la familia real no le tocó más sino exiliarse, y lo hicieron a bordo de un yate, el Mourousa, primero en Nápoles, después en Roma. Y pese a vivir rodeado de lujos, Narriman se encontraba cada vez más incómoda y descontenta con el estilo de vida decadente de su marido y los rumores de innumerables amantes y relaciones extramatrimoniales. Según contaba una revista Time del 53, la joven de 19 años a menudo se sentaba durante horas junto a su marido en un club nocturno sin intercambiar una sola palabra, mientras él acompañaba a la orquesta golpeando los cubiertos o dirigía a los músicos con una cuchara. Así que en el año 1954 solicitó el divorcio, acusándole de malos tratos, y regresó a Egipto acompañada de su madre. El joven príncipe tuvo que quedarse con su padre y Narriman tan solo obtuvo permiso para verle tras 2 años de esfuerzos. 11 años después, el rey Farouk, que pesaba más de 140 kilos, perecería de un infarto, desplomándose sobre su plato en un restaurante caro de Roma. Narriman, poco después de instalarse de nuevo en Egipto, la antigua reina se casaba con un médico, dándole la oportunidad al amor. Ese médico era Dan al-Nakib, cuyo abuelo había sido el médico personal de la familia real. Tuvieron un hijo, Akram, y durante un tiempo pareció que la Cenicienta del Nilo había encontrado de nuevo la felicidad, llevando una vida tranquila con su nueva familia. Desgraciadamente eso no iba a durar. Narriman seguía sometida a la presión del nuevo régimen del Cairo, que no le dejaba olvidar su pasado. Su angustia afectó al matrimonio y se divorció en 1961.
En 1967 se casó por tercera vez con Ismail Fani, general de las Fuerzas Armadas egipcias. Su matrimonio duró el resto de su vida con su esposo, dedicado a protegerla de su propio pasado. Pero vivía aislada en su piso del exclusivo barrio cairota de Heliópolis y siempre se negó a escribir sus memorias, salvo unas 2 entrevistas que dio, porque siempre rechazó cualquier oferta para hablar de su pasado como miembro de la familia real egipcia. Nariman Sadek perecería el 16 de febrero del 2005 en un hospital a las afueras del Cairo, tras sufrir un ictus o simplemente un derrame cerebral. Fue reina de Egipto solo durante 2 años, pero pasó el resto de su vida intentando hacer frente a su pasado y tratando de crear un nuevo horizonte. ¡Qué ironía! El corazón de una mujer como Nariman nunca pudo llenar el vacío que dejaba aquellas decisiones. Creyó que viviría un cuento de hadas, pero no se dio cuenta de que los palacios tienen sombras que no se ven desde afuera. Pereció sin gloria ni compañía, rodeada de riquezas inútiles y de un pasado que nunca pudo enterrar del todo. Su historia no fue escrita en los muros de los templos, pero aún así se cuenta en voz baja en los mercados de Egipto, entre la sociedad, entre los políticos y entre los historiadores, como advertencia para quienes cambian el amor verdadero por el brillo de lo efímero. Ese sería el triste final de Nariman. Su hijo, Ahmed Fuad, poco lo llegó a ver en su vida, porque hoy en día y desde hacía muchos años, vivía en Ginebra, en Suiza. Y hoy en día todavía sigue viviendo allí. Es un tipo discreto y sonriente que vive rodeado de viñedos a pocos kilómetros de Ginebra, en una villa elegantísima decorada con muebles de madera, un salón egipcio y numerosos retratos de sus antepasados. Su favorito, el de Mohamed Ali, fundador del Egipto moderno. Habla netamente francés y siempre culpó a su madre de haberlo abandonado, porque ella se fue a los 2 años, dejando las comodidades en Suiza, y por supuesto a su hijo cuando apenas tenía 2 años. Él la culpó siempre. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Nariman Sadek nació un 31 de octubre del 34, la única hija de una familia de clase media del Cairo. Su padre, un funcionario gubernamental de alto rango, mientras su madre tenía grandes ambiciones sociales para su hija. A los 16 se comprometió con Zaki Hashim, un joven prometedor que trabajaba para la Secretaría de las Naciones Unidas y había estudiado Derecho en Harvard, pero sus planes cambiaron para siempre después de que la pareja visitó un joyero en el Cairo para comprar aquel anillo de compromiso. El astuto ministro de Información de Farouk había hecho saber que el rey estaba buscando una nueva esposa para reemplazar a su primera esposa, la reina Fárida, que había tenido 3 hijas pero ni un varón, y de quien Farouk se había divorciado. El joyero real informó al palacio que acababa de conocer a la candidata ideal en su tienda. Joven, medio gordita, pero muy guapa. El tipo de chica que se sabía que le gustaba al rey. Antes de su primera reunión, el rey le mostró una fotografía de Nariman Sadek. Tenía 16 años y más tarde diría: me sentía atraída de inmediato por él. De acuerdo al rey,
La joven Narriman tenía una boca que tenía un destello de humor vivo y unos ojos que brillaban con gentil amabilidad. Después, los cortesanos se las ingeniaron para que la joven fuera a la joyería, aparentemente para mirar un anillo especial, muy bonito y a muy buen precio, para que el rey pudiera encontrarse con ella. Y así fue. En lugar de observarla a través de una mirilla en la puerta, como se había dispuesto, Farouk inesperadamente la encontró cara a cara. Después de una breve entrevista exploratoria, le anunció que tenía la intención de casarse con ella. Inmediatamente ella quedó sorprendida. Sus padres fueron persuadidos de cancelar los planes de matrimonio originales con aquel muchacho pobre, que estaban en una etapa avanzada, y el prometido, humillado, regresó a Harvard para contemplar un doctorado y no regresar más a Egipto. Ella escribió sobre ese encuentro en la joyería lo siguiente en algún momento de su vida: no puede evitar pensar en Zaki Hachen, quien comparado con el rey parecía un pequeño e insignificante maestro de escuela, distraído. Al principio el compromiso se mantuvo en secreto, en preparación para su futura vida como reina. Fue enviada durante varios meses a Roma, viviendo en la embajada egipcia, donde se le dio una nueva identidad como sobrina del embajador de Egipto. Tutoras y damas de honor le enseñaron historia, etiqueta, música y 4 idiomas europeos. Su peso fue cuidadosamente monitoreado y controlado para cumplir con la orden de Farouk de que regresara a Egipto sin pensar y con una talla de 110 libras. Después de su esplendorosa boda con Farouk, ansioso por no repetir el fracaso de su primer matrimonio, llevó a la reina Narriman a una extensa luna de miel en la Riviera Francesa. Para su partida en el yate real, Farouk visitó a toda la fiesta de luna de miel de 60 con chaquetas azules idénticas, patos blancos y gorras de yate. Él colmó a Narriman con regalos caros y por la noche perdió grandes sumas en la mesa de baccarat. Narriman ciertamente lo disfrutó tanto. Narriman comenzó una vida de aburrimiento y de lujo a la vez, pero su existencia como reina de la monarquía más esplendorosa de África duró muy poco. Solo 6 meses después, los revolucionarios oficiales libres obligaron a Farouk a abandonar el poder, enviándolo a él y a Narriman y a sus hijas, y al príncipe recién nacido Fuad al exilio en el yate real. Primero navegaron por Nápoles, luego por Capri, un lugar en el que el ex rey estaba perfectamente adaptado. Pero cuando tenía 20 años, Narriman se divorció de él en 1954 y regresó a Egipto sin casi nada, excepto que perdió la custodia de su hijo y abandonó sus demandas originales de pensión alimenticia. Finalmente, luego de matrimonios fallidos y otro hijo, Narriman perecía en 2005 a los 72 años. Pero quedaría su hijo, sí, Fuad, quien fuese rey, pero que nunca ejerció prácticamente. Así que Fuad, sí, Fuad. Pero a diferencia de su padre, Fuad tuvo que trabajar para ganarse la vida. Al igual que sus hermanas, Ferial en la hostelería, Fausia es traductora y Fadia intérprete. En Francia, Fuad montó un negocio inmobiliario y consiguió buenos negocios. Después se casó con una bella francesa, a quien los medios apodaron la reina Fadila de Egipto. Tuvieron 3 hijos, sí, 3, 2 príncipes y una princesa, que crecieron lejos de los focos y hablaban poco árabe. Pero problemas profesionales y un divorcio sumieron a Fuad en una profunda depresión. Buscó alivio en Suiza, donde se mudó hace más de 15 años, primero a Ginebra y luego a la casa que ocupa hoy, llena de recuerdos familiares. Pero hoy en día Fuad, a pesar de tener una vida sencilla, nunca ha olvidado a Egipto. A sus casi 60, el ex soberano aún conserva en su cartera una fotografía que lo muestra de niño en brazos de su padre. Tenía solo 13 años cuando Farouk pereció, en circunstancias sospechosas en el 65. La depresión lo debilitó un poco, ya que prácticamente crecer con tutores lo hizo que se sumiera en depresión. Además de su villa, de sus negocios inmobiliarios, trabaja como asesor para un relojero suizo,
pero dice que depende principalmente de la generosidad de Arabia Saudita para mantenerse económicamente. Nelly, una francesa residente en Suiza desde hacía mucho tiempo, lo cuidaba con ternura. Así que ahora quien fuese su majestad de Egipto vive rodeado de sus fantasmas, los reyes, reinas y príncipes de Oriente. A veces va a Egipto a ver el Nilo. El Estado le proporcionó un pasaporte en 1974. Hasta ahora siempre que volvía informaba al presidente Mubarak o a quien fuese. Y cuando va hoy, le tiene que informar a Abdel Fattah. Pero a veces no lo hace, sino que simplemente va. Lo único cierto es que la monarquía egipcia quedó en el pasado. Yo soy Ernie y aquí termina esta historia. No sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.